Bendecidos con toda bendición. Hoy es día 27 de mayo del año 2023. Esta es la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor. Soy el pastor Leo Argañarás y le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando. El saludo para los que se están conectando, porque los que estamos acá ya estuvimos compartiendo, participando de la Cena del Señor, dándole al Señor nuestros diezmos, ofrendas. Y aquellos que se están conectando, les saludamos en este día y esperamos que en los próximos minutos usted pueda disfrutar de esta enseñanza, de esta palabra. El Evangelio es vida. Ese es el tema que tenemos hoy. El Evangelio es vida. Cuando alguien le pregunta qué es el Evangelio, bueno, la palabra Evangelio son buenas nuevas o buenas noticias. Pero el Evangelio, o ir a una iglesia, no es ir para cambiar patrones de conducta, o formas de vida, o costumbres, o una cultura. No tiene que ver con eso. Aunque, escuche, no me malentienda, el Evangelio, la vida de Cristo dentro de una persona, produce cambios, trae buenos resultados de una buena vida aquí en la tierra, por supuesto, y claro que sí, y estamos 100% de acuerdo con eso. Pero lo más importante, o una de las cosas más importantes de todo esto, es que el Evangelio tiene que ver con que Él vino a darnos vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por Adán nosotros recibimos el pecado y recibimos la muerte. Estábamos muertos en nuestros pecados. No había forma de que nosotros podamos hacer las cosas bien, por más que querramos. Queríamos hacer las cosas bien, lo intentábamos, a veces logramos hacer algunas cosas bien. ¿Cuándo dicen amén? ¿No? A veces hacíamos algunas cosas bien, pero también siempre terminamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la vida de Cristo. Jesús decía en el libro de Juan, capítulo 15 del libro de Juan, decía: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, soy la vida. Y ustedes, si no están injertados en la vid, no pueden dar fruto, no pueden dar buenos frutos. Separado de mí, nada bueno podéis hacer. Por lo tanto, ya nosotros tenemos que Cristo Jesús es la vida. Amado, amada, cuando alguien te pregunta qué es el Evangelio, qué es Cristo, Cristo es mi vida, gloria a Dios. Estaba muerto y ahora tengo vida. Y después comienza, esa es la salvación, podríamos decir, el primer paso, pues después comienza la vida de Dios, la vida de Cristo, viviendo desde adónde ahora, diga, desde adentro hacia afuera. Eso es maravilloso, porque ahora ya no es yo que me esfuerzo a querer cambiar ciertas cosas, sino que ahora aprendo, y desde ese aprendizaje, desde adentro, se empieza a manifestar la misma vida de Cristo, la misma vida de Dios que ahora vino a vivir dentro mío. Entonces ahora, como camino, y se va manifestando exteriormente la vida santa de Dios, la vida pura de Dios, la vida bendecida de Dios, la vida saludable de Dios, gloria a Jesús, la vida poderosa de Dios. Claro que sí, porque el Evangelio, la gracia, que es la vida de Dios viviendo dentro de nosotros, tiene que ver también con poder. Cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, donde iba, él estaba protegido por Dios, ¿no? No es que no le pasaban cosas difíciles. En Primera de Corintios capítulo 1 habla, dice, en un momento dice, y nosotros la verdad que tuvimos sentencia de muerte, ¿se acuerda? Aparentemente estaban en un naufragio y tuvimos sentencia de muerte. Pero dice Dios, nunca nos dejó, Dios no nos deja y Dios nunca nos dejará, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, nuestra vida está asegurada, nuestro futuro está asegurado. Y si usted ve la palabra, la Biblia en sí, siempre Dios habla de una protección especial para sus hijos, ¿no? Yo soy escudo alrededor de usted, dice el Salmo 3, soy el que levanto vuestras cabezas, yo soy tu pastor, nada te faltará, en lugares de delicados pastos te hará descansar, junto a agua de reposo te pastoreará, confortará tu alma, te guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás con nosotros, gloria a Jesús. Mis bendiciones están contigo, mis bendiciones te alcanzan, mis bendiciones te siguen.
Nosotros estamos acostumbrados por muchos años a un evangelio. Venía a la iglesia para que Dios te bendiga, Dios te ayude, ¿sí o no? O sea, venía a la iglesia, no, yo ahora voy, que la iglesia somos nosotros, pero ahora voy y me reúno con mis hermanos porque yo ya soy un bendecido. Aplaudo al Rey. Con toda bendición, ¿no? Entonces cambia, la motivación es diferente en todas las áreas de nuestra vida cuando usted conoce el verdadero evangelio, el evangelio maravilloso de esta gracia que tiene que ver con lo que Cristo hizo, la obra consumada, la obra terminada, de lo que Él hizo y no de lo que yo pueda hacer. Porque yo a veces me porto bien. Pregúntele si no a la pastora, hay veces que me porto bien, pero hay veces que me porto muy mal. Así, pastor, bueno, claro, para otra gente de afuera no conoce mi vida íntima, pero a veces que me equivoco y diga, yo también, ¿sí o no? Claro, usted también, nos equivocamos, pero si nuestra bendición o nuestro futuro o el cuidado de Dios dependería de lo que yo hago, estamos en la olla. Estamos fritos, ¿sí o no? Como decimos, estamos fritos, estamos en la olla, porque a veces hacemos las cosas bien. Pero a veces tenemos envidia, a veces tenemos celos, ¿no? Y sobre todo en las iglesias, pasa mucho en las iglesias, ¿no? Ay, viene una hermana nueva, ay, se está pegando mucho al pastor, viene un hermano nuevo, se está pegando mucho al pastor, el hermano canta, toca música, tiene muchos dones, ay, no me gusta mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué sale eso? Porque muchas veces la mente no renovada, ¿no? Entonces nos hace pensar eso. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de quién somos en Cristo Jesús. Entonces eso te da seguridad. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? O sea, estoy hablando de un ejemplo. Puede ser otras cosas que la persona esté viviendo o esté pasando. Pero entonces si fuera que Dios nos bendice conforme a nuestro caminar, hay veces que sí hacemos las cosas bien, pero a veces nos equivocamos. Lo bueno de la gracia, que el favor de Dios, la bendición de Dios, la prosperidad, la salud, el cuidado, la protección, no está basado en nuestro rendimiento, sino que está basado en su gracia, está basado en su sacrificio, está basado en lo que Él hizo, en su justicia, que Él tomó nuestro lugar, el sustituto para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Por eso dice, maldito aquel que es colgado en un madero. ¿No? En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13, maldito aquel que es colgado en un madero. Y Cristo Jesús se hizo maldición colgándose en el madero para que de esa manera toda la maldición que venía para usted, que venía para mí, por la ley de Moisés, porque todo el mundo quedó bajo la ley de Moisés, entonces toda esa maldición que venía para mi vida, Cristo la cargó en la cruz, la cargó en el madero para que yo pueda vivir una vida bendecida, una vida de reposo. El evangelio no es lucha, diga, el evangelio no es lucha. El evangelio no es guerra, ¿no? Acostumbrados tantos años, ¿no? Predicadores y pastores, ¿no? Cantantes, toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Fuera, ¿no? Hasta le cantaban al diablo, claro, ¿no? Toma tu maleta, Satanás, todo espíritu de temor, todo tenía que ver con demonio, con espíritu, con diablo, con Satanás. Y toda iglesia legalista hasta el día de hoy predican de los púlpitos más de quién, del diablo, de Satanás, que de Cristo mismo. Y cuando usted está posicionado en Cristo Jesús, usted, mire, no habla de alguien que ya fue derrotado, de alguien que terminó, el que tenía el imperio de la muerte terminó. Entonces, ¿de quién habla usted? Exalta la obra terminada de Cristo Jesús. Qué bueno es el Señor. O sea, yo tengo mi futuro, my future, mi futuro está ¿qué? Asegurado. Diga, mi futuro está asegurado en Cristo Jesús. Wow. Bueno, con esa gana vamos de vuelta. Mi futuro está asegurado en Cristo Jesús. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el libro de Juan capítulo 5, versículo 24 y 25. Juan, anote 5, 24 y 25. Estos son unos lindos versículos para que usted los pueda aprender, please, por favor, y pueda vivir
conociendo, sabiendo qué es lo que hoy usted tiene en Cristo Jesús. Dice Jesús hablando, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Acá tenemos una información tremenda cuando usted escucha o a predicadores o a denominaciones que dicen, tené cuidado, no vayas a perder tu salvación, ¿no? Tené cuidado, no vas a perder la salvación. No, si estás ahí o si haces eso, ojo, nosotros no estamos empujando, ni estamos invitando, ni estamos dando una licencia para que la gente pueda hacer lo que quiere. Nunca, never. Pero sí nosotros queremos enseñarte la verdad. Cuando usted conoce a Cristo, cuando usted entiende el perdón eterno de los pecados, hay algo que tiene que venir a tu conciencia, y es la no condenación. Por eso Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la condenación, cuando una persona se siente culpable, condenada, cuando una persona no tiene la seguridad de quién es en Cristo Jesús, hay un grave problema. ¿Por qué? Porque esa inseguridad de la condenación le va a transmitir aún enfermedades terminales. La persona nunca va a poder disfrutar de esta vida mientras el ser humano viva en condenación. Por eso una de las cosas más importantes que vino Cristo a hacer es darnos vida cuando usted estaba condenado. Estábamos condenados, ¿a dónde? A la muerte. Estábamos condenados a la muerte eterna. Pero Cristo, Él decidió, Él puso su vida, el justo por los injustos, y nos dio vida. Y aquí dice que hemos pasado ¿de dónde? ¿De qué estado? De muerte a vida, gloria a Dios. ¿Cómo está usted ahora? Vivo en Cristo Jesús. O sea, hay mucha gente que dice, no, yo estoy muerto con Cristo. Sí, nosotros morimos con Cristo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora ¿quién vive? Cristo vive en mí. Entonces, por eso ya ahora la naturaleza adámica, la naturaleza satánica, cuando la gente no las pregunta a toda la gente, y aquellos que me preguntan, sería bueno que puedan ver todas las prédicas para poder seguir aprendiendo, porque a veces la gente quiere en una pregunta, quiere tener la respuesta. Y si el pastor no le da la respuesta que quiere, en una respuesta a veces no se le puedo dar, porque tiene que ver con mucha información. Cuando alguien me dice, ¿por qué, Pastor Leo, usted dice que el diablo fue destruido en la cruz? ¿Por qué usted dice que los demonios y el diablo se les terminó el tiempo? ¿Por qué usted dice, bueno, tiene que ver horas de enseñanza de la palabra de Dios para entender que ahora el mismo diablo, el mismo Satanás, está en la naturaleza caída de aquellos que no tienen a Cristo Jesús? Por eso usted no puede, cuando usted ve personas que hacen y deshacen, no es que un demonio se lo metió, la persona misma es ¿un qué? Un demonio, porque su naturaleza es caída, es satánica, el diablo entró en esa persona. Entonces ya quedó esa naturaleza en la persona. Por eso dice, para eso vino el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras que dejó el diablo ¿en quién? En esas personas. ¡Wow! ¿Entendió, no? ¡Wow! Primera Juan 3.8, si no me equivoco. Primera Juan 3.8, para eso apareció el Hijo de Dios. A ver, cuando la gente, primera de Juan 4.4, mayor es el que está en mí, más fuerte que está en mí, que el que está en el mundo. ¿Y qué piensa que es la gente? Enseguida la gente piensa que es ¿quién? El Satanás, pero no dice ahí. La mente de la persona le dice, es el diablo. La mente le dice, pero no dice que es el diablo. Él dice que el que está en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? ¿Quién está en el mundo? A vos te enseñaron toda la vida que el diablo que está en el mundo. Pero ¿qué pasa si yo le digo que es un sistema que está en el mundo? ¿Qué le pasa si yo le digo que son principados, principales, poderes que actúan hoy en este mundo?
Entonces cuando usted empieza a pensar con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del nuevo pacto, de la gracia, sin mezcla, entonces sus pensamientos comienzan a cambiar y usted comienza a avanzar en esta maravillosa gracia. Y no se queda estancado en la niñería, no se queda estancado en la esclavitud, no se queda estancado en ese Gálatas 4 del niño que es igual a un esclavo, sino que ahora usted recibe, ¿qué es lo que recibe? La redención, es redimido de la ley de Moisés, que no le deja ver lo maravilloso de la gracia de Dios. Entonces cuando usted recibe esa vida de Dios, esa vida de Cristo, entonces usted no está detrás de las bendiciones, no está detrás de las sanidades, no está detrás de las liberaciones, ¿no? Porque la iglesia, ¿qué se convirtieron en la iglesia? Venga que le vamos a hacer sanidad interior, venga que le vamos a hacer liberación, tráigalo a su marido, así le hacemos liberación. Dice, pero tiene tiempo, pastor, porque mire, me parece que va a ser muchas horas. Tráigalo. Entonces todo se tiene que ver con qué, con obras, con algo que yo tengo que hacer. Pero cuando usted sienta a la persona y cuando la persona empieza a recibir la verdad de Cristo, conoce la verdad y esa verdad le hace libre, gloria a Jesús. Pero mientras la persona esté en los pactos mezclados, en la ley de Moisés, va a haber un velo, como dice Segunda de Corintios capítulo 3 del versículo 7 en adelante. Pablo decía, nosotros vamos a hablarle francamente a ustedes y no como Moisés, que tenía un velo, porque hasta el día de hoy, mientras leen a Moisés, el entendimiento de ellos está embotado, su mente no tiene filo para recibir la revelación del nuevo pacto de la gracia y necesitan convertirse a Cristo. ¿Cómo se convierten a Cristo? Cuando entiende que Cristo Jesús le ha perdonado todos sus pecados, que ya no están en condenación y que han pasado de muerte a vida y que la vida de Cristo ahora está dentro de la persona, la vida de Dios está dentro tuyo y usted comienza a funcionar, gloria a Cristo Jesús, como Cristo mismo dentro suyo. Wow. Gloria a Jesús. La iglesia necesita salir de ese lugar. Necesita salir de ese lugar que por tantos años uno estuvo ahí, que todo estaba hacia adelante. Ahora no, ya nosotros, eso quedó atrás y nosotros creemos en algo que ya fue hecho, en algo que ya nos fue dado. ¿Hace cuánto? Hace 2000 años ya nos fue dado. Por eso el apóstol Pedro decía, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea, todas las cosas que pertenecen a la vida de Cristo. Y cuando habla de la piedad, está hablando del misterio de la piedad. Hay misterio de iniquidad y hay misterio de piedad. Todo lo que tiene que ver con iniquidad es anticristo. Y lo que tiene que ver con piedad tiene que ver con Dios mismo, con el gobierno de Dios en una persona. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que por su gloria y excelencia nos ha llamado. Conocimiento de Él, no lo que yo pueda hacer, sino el conocimiento en Cristo Jesús. Por su divino poder, no porque yo me esfuerce, no porque yo pague un precio, no porque yo ore más, aunque nosotros oramos, claro que sí, nos comunicamos con el Señor, pero no es tu oración, no es tu esfuerzo, no es tu entrega que va a hacer que Dios se revele a tu vida. Lo que hace que se revele a tu vida es el conocimiento del nuevo pacto de la gracia, de entender las cartas del perito arquitecto, que es el apóstol Pablo, y nosotros lo convertimos en los sobreedificadores. Y cuando una persona recibe el conocimiento del maravilloso pacto de la gracia, entonces dice que por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para que por grandísimas y preciosas promesas, grandísimas y preciosas promesas, seamos partícipes de su naturaleza divina. Ahora usted, ¿cuánto dicen amén? Amén.
Somos partícipes de su misma naturaleza. Por eso podemos caminar por esta tierra en un lugar de indestructibilidad. Gloria a Dios. Y lo que la palabra de Dios dice en muchos de los salmos, caerá a un lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque ahora usted está viviendo en la misma naturaleza de Cristo Jesús. Por eso el Evangelio tiene que ver con vida. Estaba muerto y ahora Cristo vino a vivir dentro suyo. Por muchos años el Evangelio continuamente tenía que ver cambios de conducta, dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de adulterar, dejar de fornicar, dejar de mentir, ¿no? Todo el tiempo tenía que ver con ¿qué? Con mandamientos. Tenía que ver con querer guardar ciertos mandamientos. Ahora, cuando usted entiende que el Evangelio no es externo, el Evangelio es interno, es de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque Dios mismo vino a vivir dentro suyo. Cristo vive en mí. Por eso dice, no viene a condenación, sino que ha pasado ahora de muerte a vida. Versículo 25 dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No dice que ahora que van a recibir el Evangelio van a cambiar su forma de vida. No está hablando de eso. El Evangelio siempre, por eso que mucha gente en el mundo dice, no, está bien, yo a la iglesia no quiero ir. ¿Por qué? Porque si tengo que ir a la iglesia, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, tengo que... No, entonces algún día quizás cuando yo me porte mejor voy a poder ir a la iglesia. Y esa es la mente de mucha gente. Dice, no, yo no, en realidad me parece que no voy a poder. ¿Por qué? Porque tenía que ver con cambios de patrones de conducta. Pero cuando usted ahora entiende que es la vida de Cristo, la vida de Dios, y que ahora usted va a vivir de adentro hacia afuera. Por eso dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que dice de amor, de poder y dominio propio. Entonces, le digo esto ¿por qué? Porque cuando usted entiende que el Espíritu de Dios viene a vivir dentro suyo, entonces viene el dominio propio. Y lo que antes no podía dominar, ¿cuántos dicen amén? Entonces ahora Cristo dentro de nosotros va a haber un cambio en el caminar de la persona. ¿Por qué? Porque es la vida de Cristo manifestándose externamente. ¿Cuál es el impedimento para que la vida de Dios no se manifieste? La ley de Moisés. No es el diablo, no es Satanás, no son los demonios, es la ley de Moisés. 1. Número 2, la ley del conocimiento del bien y del mal. Toda persona que viva en ese estado de ley del conocimiento del bien y del mal, hago bien, Dios me bendice, hago mal, bueno, no sé qué va a pasar. Si la persona vive en ese estado, o vive en el estado de querer guardar los mandamientos de Dios, porque Cristo no vino a guardar los mandamientos, Cristo vino a cumplir la ley. Y entonces la gente dice, ¿cómo Cristo cumplió la ley? ¿Por qué Cristo cumplió la ley? Cristo no vino a guardar mandamientos, Él no necesitaba guardar mandamientos, Él necesitaba guardar un mandamiento que diga, no mentirás. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, ¿es mentir? No, nunca. Por eso Él cumple la ley, porque la naturaleza de Él es la naturaleza de Dios. Todos los demás seres humanos nunca podrán cumplir la ley. ¿Por qué? Porque ellos no fueron engendrados del Espíritu. Ellos fueron engendrados ¿de qué? De carne y sangre. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces todos pueden guardar. ¿Cuántos guardaban mandamientos de ustedes? ¿Sí o no? Claro que sí. Yo guardaba mandamientos también. Y todavía los puedo guardar. Por supuesto que sí. Pero nunca puedo cumplir. ¿Por qué? Porque humanamente usted no puede cumplir la ley. ¿Hay buenas noticias para los que están en la gracia? Sí. ¿Hay buenas noticias para nosotros? Por supuesto que sí. Primero, no necesito guardar mandamientos, ya me salvé. Gloria a Jesús. Segundo, ahora el mismo Cristo, ese mismo que me dio vida,
¿Dónde vino a morar? Dentro mío. Y como Él vive dentro mío, Cristo y yo somos uno solo. Primera de Corintios 6, 17, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Primera de Juan 4, 17, así como Él es, así soy yo en esta tierra, así es usted en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, como usted y yo tenemos una nueva naturaleza, ya no tenemos la naturaleza adámica, satánica, caída, tenemos la naturaleza de Cristo. Como Cristo vive en nosotros, entonces nosotros, usted y yo, también ya cumplimos la ley de Moisés. Wow. Por eso cuando alguien le pregunta, en su iglesia, Jesús mi amor, el pastor Leo, ¿usted no quieren cumplir la ley de Moisés? No, nosotros ya la cumplimos. Wow, ¿cómo? Si dice que nadie puede cumplir, sí, ¿cómo que no? Nosotros ya cumplimos la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque nosotros juntamente con Cristo fuimos crucificados. Morimos con Él y después que morimos, ¿qué pasó? Diga, fuimos sepultados con Él, ¿no? Romanos 6. Y después que fuimos sepultados, resucitamos con Él. Y después que resucitamos con Él, ascendimos con Él. Estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, como nosotros estamos en Cristo, esa es la buena noticia, estamos completos en Él, entonces ahora nosotros ya cumplimos la ley. Eso es maravilloso, entender eso. ¿Por qué? Porque lo que se opone a que la bendición de Abraham alcance a una persona es la ley de Moisés. Capítulo 4 del libro de Romanos, el versículo 14 dice: porque si los de la ley son los que heredan la promesa de Abraham, de heredar el mundo, de las cosas buenas, van a resultar la fe y anulada la promesa. Esta promesa anulada, ¿por qué? Por la ley de Moisés. Oh, gloria a Jesús. ¿Cuántos cumplieron la ley? Ok, vamos de vuelta. ¿Cuántos de ustedes cumplieron la ley? Diga, bueno. Ok, ¿cuántos hoy en Cristo cumplieron la ley? Amén. A ver, ok, gloria a Dios. Diga, ya cumplí la ley. En Cristo Jesús. Entonces, como ya cumplimos la ley, entonces nosotros no tenemos nada que ver con la ley de Moisés. Y usted no tiene que esforzarse por guardar mandamientos. Usted tiene una nueva naturaleza. Somos una nueva creación. Como tenemos una nueva naturaleza y somos una nueva creación, entonces ahora nosotros, no hay un obstáculo para nosotros reinar en vida. Oh, gloria a Jesucristo, hermano y hermana. Nosotros no tenemos que estar orando y decir, viene nuestra mejor temporada. Danzando mi mejor temporada. No danzamos nuestra mejor temporada, ni viene nuestra mejor temporada. El Cristo que trae las buenas temporadas, ¿dónde vive? Dentro mío. Por eso el Evangelio de la Gracia, ¿no? A muchos quizá no le parece muy popular. ¿Por qué? Porque no te trae mucho emocionalismo y exhibicionismo. Pero lo bueno de Good Thing es que te trae la verdad, ¿no? ¿Y a cuántos le gusta que le mientan? ¿No? A nadie le gusta. Pero dése cuenta que hay gente a veces que él está en lugares donde no le están diciendo la verdad y se sienten cómodos. Lamentablemente la mayoría de lugares le dicen la mentira y la gente le gusta escuchar la mentira. Cuando usted le habla la verdad, entonces dice, no puede ser así. ¿Por qué? No, que yo muchos años estoy acostumbrado a hacer de esta forma, ¿no? Cuando nosotros predicamos los pactos mezclados, yo le hablaba ayer a un pastor anoche y le hablaba que estamos los pactos mezclados. O sea, teníamos programa en televisión y programa en radio. Y cuando la gente veía el programa de televisión, en verdad la gente venía bastante, ¿no? Y aún la gente que hoy tenemos todavía ha sido producto de ese tiempo de televisión, de radio, que se han quedado, ¿no? ¿Por qué? Porque es atractivo, ¿no? A ese evangelio de que vamos a orar por usted, de que pacte la palabra, de que vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un acto profético, ¿se acuerda? Vamos a salir afuera y no, eso lo hacíamos en tantos lugares, tanta iglesia. Un día me acuerdo que estábamos en una iglesia en Long Island y la pastora dijo, hay que salir afuera, Pastor Leo, lidere, salga afuera, y hacía un frío, era como en enero.
Ay, yo lo que menos quería salir afuera. Y salimos afuera, pero así con esas ganas, ¿no? Y de dar vuelta por toda la manzana, porque dice, Dios nos dio este terreno, y vamos a reclamarlo, y todo lo que pise la planta, nuestro pie será nuestro. O sea, si agarramos, hasta el día de hoy todavía lo compraron, pero bueno, hace más de 10 años. Pero entonces era lo que, la emoción, y nos gustaba, ¿no? Y algunos agarraban la bandera y salían con la bandera, como diciendo, acá están los guerreros de Jehová, ¿no? Pero bueno, éramos niños, nos emocionábamos con algunas cosas, pero la realidad que no era el Evangelio para nosotros, no era el Evangelio de Pablo. Nosotros tenemos que conocer cuál es el Evangelio que Dios preparó para nosotros. Por eso el apóstol Pablo, él se refería al Evangelio que él predicaba, él decía, mi Evangelio. Y eso es duro, esa palabra, mi Evangelio. Imagínate que él está con Pedro, está con Juan, está con Jacob, está con la gente de Jerusalén, y él le dice, no, porque conforme a mi Evangelio. Pará, ¿cómo dice mi Evangelio? Y el de nosotros, dice, es el de ustedes, tiene alguna cosita ahí que tienen que arreglar, pero bueno, me parece que no lo van a arreglar porque ustedes ya confían en eso, pero tranquilo, porque Dios me llamó a mí para ir a los gentiles. Yo tengo a los hermanos allá de Nueva York, gloria a Dios, amén. Tengo a los hermanos de allá de Perú, gloria a Jesús. Tengo a los hermanos de México, de Chile, de Argentina, de Guatemala, de Panamá, gloria a Jesús, de Cuba, si están mirando de Cuba, gloria a Dios, de Puerto Rico, República Dominicana. Tengo a aquellos que van a sobreedificar con este maravilloso evangelio de la gracia. Algunos nos tomó años, claro que sí, toma tiempo entender toda esta palabra, entender toda esta maravillosa revelación de este maravilloso nuevo pacto de la gracia. El evangelio, diga conmigo, el evangelio es vida. Por eso cuando usted recibe el evangelio maravilloso de la gracia, que recibe la vida de Dios, la vida de Cristo dentro suyo, entonces usted ya no tiene temor, porque el verdadero evangelio, el verdadero amor echa fuera todo temor. Usted sabe que su futuro está asegurado. Usted sabe que va a caminar en esta tierra y aunque a veces se equivoque, aunque a veces camine en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios vive ¿a dónde? Adentro suyo. Dios vive dentro suyo. A veces se equivoca y Dios sigue viviendo adentro suyo. La única forma de contristar al Espíritu, la única forma de entristecer al Espíritu, es cuando nosotros exaltamos nuestras obras, exaltamos obras muertas, y cuando nosotros no traemos la verdad de Cristo. Cuando nosotros queremos hacer que nuestras obras son más que el sacrificio de Cristo, estamos vituperando, deshonrando, y eso sí contrista, entristece, apaga al Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el Espíritu de Dios, amén, fluya y que el Espíritu de Dios venga y traiga esa verdad cuando usted habla esta maravillosa gracia. Capítulo 14 del libro de Hechos, Pablo y Bernabé estaban hablando de Cristo. Dice que había un hombre de Listra que había nacido paralítico de nacimiento, jamás había andado, y que el tipo era lisiado. Pero cuando oyó hablar a Pablo, que hablaba de Cristo, que hablaba de estas maravillosas verdades, del perdón eterno de los pecados, de la justicia atribuida por medio de la fe y no por obra, dice cuando escuchó hablar a Pablo, dice que Pablo lo miró y vio que tenía fe para ser levantado, para ser sanado. ¿Por qué vino esa fe? Diga, de oír y oír la palabra de Cristo. Por eso nuestro lugar, predicadores, pastores, es hablar la verdad del nuevo pacto. Entonces Dios hace la obra en la vida. ¿Por qué? Porque cuando la persona escucha del sacrificio de Cristo, del ministerio de Jesucristo, entonces todo lo bueno, todas las promesas, la herencia, todo usted lo recibe. ¿Por qué? Porque está escuchando la verdad de Cristo. El evangelio maravilloso que es vida, el evangelio de la gracia, no tiene que ver con curitas para una enfermedad. Él vino a sanar la enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Próximo versículo, el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: le digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Cuando usted cree, ¿pasó de dónde?
de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Mi lugar es hablar el Evangelio de la gracia de Dios. Los que escuchen van a vivir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ve que cambia la cosa. Ya no es que usted va a estar esforzándose para que la gente venga, para que la gente crea, sino que usted va a dar la palabra. Por eso, si usted puede, comparta estos mensajes, que otra gente pueda escuchar también y pueda recibir esta maravillosa gracia. El próximo versículo dice así, Juan capítulo 20, versículo 31. Estamos hablando las palabras que habló Jesús de Nazaret. Dice así, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¡Wow! Que Jesús, de Nazaret, que está caminando acá, es el Mesías, es el escogido, es el elegido, the chosen one. Este es el que Dios escogió, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengas, como dice, vida en su nombre. ¿Sabe por qué hablo de esto? Porque mucha gente no sabe que estaba muerta en sus pecados, en delito y pecado. Vino el pecado, Adán pasa el pecado a toda la humanidad y pasa la muerte. Mientras la persona siga diciendo que es pecadora, la persona va a estar muy bien, hermana querida. La persona va a estar como muerta. Entonces usted va a estar orando en la iglesia por un muerto, ¿no? Va a estar muerta la persona. Usted estoy orando, pero cuando usted le enseña el perdón de los pecados, le enseña el evangelio, que usted está muerto en pecado, usted necesita solucionar algo que ya está solucionado. Necesita usted entender eso, recibir eso. Algunos quizás dirán, pero tenemos que salir de lo básico. Pero hay mucha gente, miles, millones y pastores que no entienden esto. Ellos todas las semanas, todos los días que tienen servicio, ellos invitan a la gente de la misma congregación, no estoy diciendo gente nueva, estoy diciendo gente de la misma congregación a arrepentirse de sus pecados, a arrepentirse de sus faltas continuamente. Ese no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con que usted presente perfecto a Dios a cada individuo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice Pablo, dijo, el Evangelio es esto, presentar perfecto. ¿Y de qué forma presento perfecto? Enseñándole que ciertamente en el Antiguo Testamento todo sacerdote ofrecía sacrificios de animales continuamente que no podían quitar los pecados. Estoy parafraseando Hebreos 10:11, versículo 12. Pero Cristo, habiéndose ofrecido ¿cuántas veces? Una vez. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Un solo sacrificio por los pecados lo dejó limpios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Hasta cuándo? Para siempre a los santificados. Y hay mucha gente que no sabe esto, que no conoce y necesita conocer estas verdades. Necesita saber que son perfectos. Necesita saber que son santos. Necesita saber que son justos. Necesita saber que el Evangelio no tiene que ver con un caminar en esta tierra, sino que tiene que ver con un creer de una nueva creación. Creer que eres nueva creación te va a llevar, cuando dicen amén, a esa buena vida en esta tierra para ser representante, embajador del Cristo de la gloria. Y otros puedan ver en ti ese cambio que hubo, pero el cambio, usted va a decir, no, pero no fue externo, no fue que yo me determiné, no fue que me esforcé. Porque si el cambio viene por determinarse o por esforzarse, en vano murió Cristo, en vano fue el derramamiento de su sangre. Por eso dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados. Si usted tiene problemas en la área que tenga problemas, hombre, mujer, usted lea Hebreos 10:10 y dice, en esa voluntad yo he sido santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. Yo he sido hecho santo. Tú fuiste hecha santa. ¿Dónde?
en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuántas veces lo hizo? Una vez y para siempre. ¿Cómo es usted entonces? Soy santo, diga, soy santa en Cristo Jesús. Porque la vida de Dios está ¿dónde? Viviendo dentro tuyo. ¡Wow! Es maravilloso. La iglesia primitiva, lamentablemente, cuando hablo de la iglesia primitiva, estoy hablando de la iglesia. Capítulo 1 del libro de Hechos, cuando Cristo estuvo y Él ascendió a los cielos después de 40 días con pruebas indubitables, les dijo: no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y ellos esperaron, los 120 ahí esperaron, y vino el Espíritu Santo y se fue repartido como en lenguas de fuego. Y dice que hablaron nuevas lenguas, buenísimo, hablaron nuevas lenguas. ¿Qué más hicieron? Dice que vino un viento recio que todos lo sintieron y dijeron: este es el Espíritu Santo, nuevas lenguas, el viento recio. ¿Qué más fue lo que le pasó? Dice que la gente lo miraba y le decían: son las 9 de la mañana, esta gente no puede ser que esté borracha tan temprano, ¿no? Aunque hoy en día por ahí 9 de la mañana, aunque esta gente que está, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos veían, ¿no?, lo que había pasado en sus vidas. Vino el Espíritu Santo de Dios y comenzó lo que fue la iglesia primitiva, la iglesia judía, la iglesia judaica. Para ellos se les hacía muy difícil que Cristo vino a toda la nación. Es más, cuando Jesús estaba en la tierra, dice: yo no vine realmente, vine solamente a las ovejas perdidas de Israel, yo no vine para todo el mundo. Era como que algo así le decía. Entonces ellos escuchaban y decían: no, verdad, vino solamente para nosotros. Entonces Dios tiene que levantar al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo, escogido en el libro de Isaías, capítulo 49, habla del apóstol Pablo, para que él lleve este evangelio de la gracia ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, dice, hasta lo último de la tierra. Por eso hoy nosotros tenemos este maravilloso evangelio, porque Dios levanta a un hombre, Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo. Yo creo que si no era por él, nosotros los gentiles no íbamos a recibir este evangelio. ¿Por qué? Porque solamente la gente de Jerusalén lo tenía para ellos. La iglesia que ministraban, ellos se basaban en las obras. ¿En qué obras? En las obras de Jesús de Nazaret. Por eso continuamente: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿En el nombre de quién? De Jesús de Nazaret. Levántate y se salve. La gente se levantaba y había milagros, había prodigios continuamente. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces hoy día nosotros todavía queremos vivir de esa manera. La iglesia quiere vivir de esa manera, porque dice: donde no hay todo esto, entonces no está Dios. Muchos piensan que de esa manera, pero cuando nosotros venimos a ver las cartas apostólicas, las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, su mensaje, believe me, créame esto por favor, su mensaje no se basaba en ¿qué? En obras. Su mensaje se basaba en ¿qué? Diga, viendo que de esta forma puedan recibir esta maravillosa gracia. Por eso aquí dice: pero en estas cosas se han escrito para que crean y creyendo tengas vida. ¿Qué es el evangelio? Diga conmigo: el evangelio es vida. El próximo dice así, 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 al 13. Este es el apóstol Juan en 1 de Juan, dice de la siguiente manera: perdón. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿dónde? Diga, en su Hijo. Está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, una de las cosas que nos da esta enseñanza es saber que ahora la vida de Dios no está afuera, ¿no? Recién hablamos, ¿no?, con el hermano antes del servicio, y hablamos aún de las alabanzas, ¿no?
como estamos predicando los días jueves, ¿no? En cuanto a creer correctamente para hablar correctamente. Si la iglesia está cantando más allá de las estrellas y de las nubes habita un rey, ¿no se acuerda esa canción? Un poquito. Más allá del horizonte y de las nubes vive Jehová. ¿Esa canción es de gracia, es del nuevo pacto, o esa canción es de un Dios que está por allá lejos, más allá de las estrellas, ¿no? Ve que te cambia cuando usted dice, no, pero si Cristo ahora vive dentro mío, yo soy templo del Espíritu de Dios. O sea, el mismo Dios que levantó a los muertos a Cristo Jesús, ese mismo Dios, ¿dónde vive? Vive dentro mío. Es un misterio, pero ese mismo vino a darme vida, gloria a Jesús. Nosotros hemos sido ligados. Pablo decía en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 15, si no me equivoco, 14 o 15, dice que hemos sido sellados, ¿se acuerda? Sellados con el Espíritu de Dios. O sea, Él nos selló, ¿para qué? Para que nosotros ahora tengamos a Dios mismo viviendo dentro nuestro. Entonces, lo que nosotros tenemos que creer, o sea, la vida del Evangelio es creer que Dios vive en nosotros, que tenemos la vida de Dios en nosotros, que tenemos la vida de Cristo. Por eso dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu es, ¿no? ¿Por qué? Porque el fruto, ¿de qué es el fruto? El fruto es de una relación. Cuando hay una relación es el fruto, ¿no? Un hombre y una mujer tienen una relación, dice, ese es el fruto de nuestro matrimonio, ¿no? Nuestros hijos, Estefi, Matthew y Máximo, que son nuestros hijos con la pastora Yayi, hermosos chicos, ¿no? Más lindo no lo hemos podido hacer, pero lo hicimos, ¿no? Quizás no tan inteligente, pero si me escuchan. Pero es el fruto de este matrimonio. Entonces, el fruto de tu unidad con Dios, de tu unidad con Cristo, de tu unidad con el Espíritu Santo de Dios, ¿cuál es el fruto? Amor, ¿no? Amor, gozo, paz. O sea, cuando usted no ama la obra, usted tiene que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Habré nacido de nuevo? ¿Habré nacido de nuevo? Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero vivir para Cristo, quiero vivir para Dios. Quiero que la obra de Dios, la vida de Dios, sea lo más importante que tengo. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay muchas cosas importantes. El matrimonio es importante, nuestros hijos son importantes, el empleo es importante, ¿no? Todas esas cosas son muy importantes, pero realmente la fuente es Cristo, es la vida de Dios. Entonces, cuando usted recibe esa información de que Cristo vino a vivir dentro suyo, entonces el fruto de esa vida es amor, gozo, paz, ¿no? Paciencia, bondad, mansedumbre. A mí hay veces gente que me cae mal. ¿Cuándo dicen amén? ¿No? ¿No? ¿A usted también? Sí, viste, gente que, ¿no? Gente que, no gente que está hablando de la iglesia, no gente por ahí afuera, de un trabajo, por algún familiar, también un familiar muy lejano, pero porque es familiar por ahí, ¿no? Personas, ¿no? Y uno dice, me parece que no tengo el amor de Dios. Entonces ahí uno tiene que decir, Señor, el fruto de tu Espíritu es amor. Yo amo. Gloria a Jesús. Así la persona cree lo que yo predico o no crea. Amo, tengo amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Hay gente que dice, ¿cuántas veces decimos no tengo paciencia? Con esto no tengo paciencia, con esto no tengo paciencia, ¿no? Yo soy una persona que, por ejemplo, cuando necesito hacer algo en la computadora, yo soy muy dependiente de mi esposa. Entonces cuando me meto en la computadora, si ya hay algo que no puedo avanzar, no estoy haciendo algo, una prédica, algo que no puedo avanzar, no tengo ¿qué? Paciencia. Pero tengo que empezar a creer que tengo paciencia. Pero dentro uno dice, con esto no tengo paciencia, con esto no tengo paciencia. Entonces uno se cierra. Pero cuando uno empieza a entender que la vida de Dios, y estoy hablando para todos los ámbitos de nuestra vida, para todo amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad,
fe, dominio propio, todo eso está ¿dónde? Dentro de nosotros. Ahora tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros. Entonces necesitamos ahora renovar nuestra mente con la palabra de Dios para nosotros vivir en el estado donde Dios nos puso, donde Dios nos colocó, en ese lugar de autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso este mensaje tiene que ver, que a usted le quede bien claro, tengo la vida de Dios, tengo la vida de Cristo viviendo dentro mío. El próximo dice así, mire lo que dice: muertos en pecado, vivo para Dios. Esto es tremendo, porque de ahí te sacó el Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Acuérdese siempre de esto. ¿Por qué estaba en pecado? ¿Porque mentía? No. ¿Por qué estaba en pecado? ¿Porque adulteraba? No. Esas son las transgresiones. Estaba muerto en pecados. ¿Por qué? Porque usted estaba en Adán. Nacimos con una conciencia pecadora. En Adán. Cristo Jesús hace 2000 años quitó el pecado, pero nosotros no lo sabíamos porque nacimos sin saberlo. Las religiones nos arruinaron. ¿Por qué? Porque las religiones siempre nos dijeron tenés que hacer algo para limpiarte del pecado. Pero cuando usted recibe la verdad de Cristo, no justamente hoy a la mañana, una persona decía, ¿ustedes creen que hay que bautizar los niños? Me decía, ¿no? Esta persona no es cristiana, ¿no? Me decía, es mormón. Me dice, ¿ustedes creen que hay que bautizar los niños en la iglesia de ustedes? Yo le digo, ni los niños ni los grandes. Entonces, ¿usted cree que hay que bautizar los niños? Le digo, en verdad le digo, el bautismo en agua es un rudimento judaico. Pero le digo, no, los niños, le digo, ¿por qué? Porque un niño, no le digo, no entiende. Primeramente, para recibir algo, usted tiene que tener, ¿qué? Entendimiento. Tiene que tener el conocimiento para poder entender. Pero lamentablemente las religiones, ¿qué es lo que hicieron? Las religiones lo que hicieron que las personas no entiendan. La religión está hecha para que la persona no entienda. Está hecho para manipularlos. Para eso la religión. La palabra revolver, religión, es no unir. Volver a unir al ser humano con Dios. Entonces te doy una lista de cosas que tienes que hacer y que no tienes que hacer para estar bien con Dios. La religión arruinó la mente del ser humano. Por eso cuando hablamos de tinieblas a luz, estamos hablando de ignorancia, tinieblas, y tenemos que salir de la ignorancia y ser transportados ¿dónde? Al reino de la luz del Hijo amado que es Jesucristo. Para nosotros ser iluminados, nacimos en conciencia de pecado, entonces necesitamos saber ahora que Cristo Jesús quitó el pecado y entonces nuestra conciencia ahora te dice, ya no soy más pecador. Muy bien. Pero ¿dónde estábamos? Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice así, y Él os dio vida. Muy bien. No dice, y Él te arregló la vida. Él te enderezó tu paso. ¿Dice así? No. No dice, no, usted antes iba caminando, ¿no? Siempre iba caminando para Gallagher, ¿no? ¿Y ahora para dónde va? ¿No? Ahora voy a la iglesia. Ya cambió sus pasos, ¿no? Eso nos predicaba a nosotros. No, usted antes iba camino a tal lado. Ahora ya usted va camino, ¿a dónde? A la iglesia. Entonces como que viene a Cristo y es un cambio de caminar, ¿no? ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? No tiene que ver con eso. El Evangelio tiene que ver, ahí lo dice, que Él te dio vida. Diga, Cristo me dio vida. Diga, Dios me dio vida. ¿No? Y por eso después decimos, y vida en abundancia. O sea, nosotros estamos aquí, somos lo mejor de esta tierra. Somos la niña de los ojos de Dios. Así le decía Dios en el Antiguo Testamento a Israel. Y después le decía, pero no porque ustedes son mejores que otros, sino porque Dios quiso hacerlo. Dios quiso hacerlo. Por eso esto es maravilloso cuando usted dice, Dios me eligió a mí, Dios me dio vida a mí, Dios pensó en mí.
¿Cómo no voy a vivir para Cristo? ¿Cómo no voy a dar para que esta palabra se predique? ¿Cómo no voy a ofrendar? ¿Cómo no voy a diezmar? Hay gente que tiene otra vez, alguien me llamó, me dijo, no, yo no voy a la iglesia porque no creo que tengo que dar, no tengo que... Ok, mi pregunta es esto, vos vas a la peluquería, te cortan el pelo, ¿y qué pasa? Tenés que pagar. Si la mujer va al salón de uñas, le hacen las uñas, la china le hace las uñas, hasta se le hace mal y todo, y tiene que pagar. Ay, me quedó esta más larga, esta más corta. A esto no le puso mucho porque hasta se ahorra el esmalte. Pero igual, vos tenés que pagar $30 o $20, whatever, con los pies 40, paga. ¿Y usted qué tiene? Que pagar, ¿sí o no? Usted va al doctor y el doctor le dice, vengo por una consulta. ¿Cuánto es? $100. Acá tengo el seguro. Igual, con el seguro paga. No, porque le van a descontar en su trabajo, si no sabía. O sea, pero siempre hay que pagar, es una consulta nada más. Por eso yo tenía un amigo, no era amigo, Julián, era de los autos que hacía seguro de autos, que sacaba las patentes, las placas, seguro. Entonces la gente iba, argentino, judío, ¿no? Así que imagínense. Ok, entonces la gente iba y le decía, Julián, tengo una consulta. Son $100. ¿Cómo? Le dice, ¿por qué? Dice, cuando tú vas al doctor, hablaba así él, habla así todavía, me imagino que está vivo. Dice, cuando vas al doctor, dice, pedís una consulta, ¿te cobra o no te cobra? Y sí, me cobra. Y bueno, dice, ¿y por qué no me querés pagar? Dice, dice un chiste, dice, ok, ¿qué querés? Le decía, ¿no? Pero entonces la gente, a donde va, tiene que pagar. Entonces cuando vos le das información, y como dijo Pablo, líbrame, puedo predicar el evangelio gratis. Pero cuando usted quiere información para vivir, para tener una buena vida, ¿sabe lo que es para no tomar medicamento? Poder llegar a una edad mayor y estar saludable, que no te duela nada, protegido, caminar por esta tierra, sabiendo que aquel se cae en un pozo, el otro quedó electrocutado, aquel chocó con el auto, el otro se mató con la moto, aquel se le cayó el avión, aquel vino el cáncer y lo mató, el otro, y que usted pueda vivir esta tierra forever blessed, por siempre bendecido, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo no decir, mire, qué podemos hacer para que esta palabra se predique? O cuando yo recibí la gracia, de la persona que recibí la gracia, enseguida yo averigüé cómo podía mandar dinero a esa iglesia que estaba en Singapur. A Singapur, yo hice todo lo posible para yo mandar mis 100, mis $200 mensuales, porque estaba ¿qué? Agradecido de que ese hombre me haya dado la palabra de gracia. Ahora yo digo, ¿soy yo que pienso sí? ¿El único, digo yo? ¿O habrá gente agradecida? ¿Amén? A Dios no le interesa el dinero. Si a Dios no le interesa la gente agradecida, número uno, entonces ¿por qué cuando Jesús sanó a los leprosos, dice que uno vino y era samaritano, le dijo, ¿dónde están los otros? Uno solo volvió a dar gracias a Dios, uno solo volvió a darle la gloria a Dios. Si a él no le interesa, ¿por qué cuando la viuda, era Jesús de Nazaret, cuando la viuda dice que pasaba mucho, echaban dinero, pero cuando pasó la viuda, dice que solo dio 2 dracmas, 2 moneditas que puso ahí, y dijo, esta dio más que todo lo demás? ¿Cómo que? Si el otro dio $10,000, el otro 100,000, el otro 50,000, vino Mike Bloomberg, lo vimos a este, lo vimos al otro, no quiero decir nombre, vino aquel y todo, y esta dio menos, no puede ser. Dice, pero ella dio de todo lo que tenía, los otros dieron lo que les sobró. Gloria a Jesús, que den aunque sea lo que sobra. Pero entonces quiere decir que él estaba mirando. O sea, cuando usted es agradecido, agradecida de Dios, y Dios vive adentro suyo, usted quiere dar. Pero no para recibir, sino porque usted ya recibió esta vida eterna, estaba muerto. Mire lo que dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Imagínate que yo no calificaba para vivir una buena vida. ¡Wow! Con la pastora estábamos mirando una serie que nos recomendó un pastor. No voy a decir el nombre del pastor ni el nombre de la serie, pero una serie en Netflix. Dije el nombre de Netflix para algún día Netflix, amén, nos contrata. Y entonces cuando vemos la vida de esta persona conocida,
en nuestro país, donde yo nací, pero una vida, un drama tremendo. Su vida era un drama, una persona famosa, pero su vida era un drama. Todas cosas negativas, todas cosas malas le pasaban. Entonces cuando yo veo esa vida, digo, wow, digo, qué dura, ¿no? Era todo mal. La vida de él un éxito afuera, pero su vida íntima, interna, horrible. A mí nunca me pasó, pero ni el 5%, por la gracia de Dios, de lo que vive esa persona. Entonces yo digo, en la verdad, pienso yo soy un escogido de Dios. Soy un escogido, eres una escogida de Dios. Y si hoy la vida te va mal, es porque algo te falta creer correctamente. Te falta conocer esta maravillosa verdad, porque Cristo no vino a cambiar tu caminar, Él vino a darte vida, y donde usted va, usted está acá y se va a Corea del Norte, Dios está con usted. Usted está acá, se va a Ucrania y vienen los misiles, viene la bomba y Dios está con usted. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo cree de verdad? O sea que donde usted está, ¿por qué? Porque ahora Dios vive dentro suyo. Por eso... Padre, te doy gracias por cada uno de los que se han conectado, por aquellos, Señor, que estamos aquí, y por los que se han conectado, Señor, que esta palabra de vida, la vida de Dios, la vida de Cristo, Señor, tu vida pueda manifestarse en ellos. Que puedan entender que hoy, si hay alguien que todavía no conoce esta gracia y este maravilloso perdón de pecados, que pueda entender que estaba muerto en delitos y pecados y que tú le viniste a dar vida. Que tú, Señor, nos ha dado esta palabra para nosotros también presentar perfecto a todo aquel individuo, a aquella persona que reciba esta maravillosa gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, nos estamos viendo el próximo lunes con el programa Tiempo de Gracia a las 8 de la noche, hora de Nueva York. Bendecidos con toda bendición. Chao.